Bienvenidos a Unplugged Lite, tu resumen semanal de la tecnología Microsoft en menos de 10 minutos. Nos sumergiremos rápidamente en el emocionante mundo de Microsoft, ofreciéndote lo último y lo mejor en tecnología en cada episodio. Hablamos de optimización de costes en Azure, esa gran promesa del cloud que todos queremos, pero no terminamos de ver de forma efectiva. Y es verdad, es cierto, todos vamos al cloud, nos movemos al cloud, nos promete escalabilidad, nos promete seguridad y nos promete optimización de los costes, pero luego vemos que no termina de pasar, que no termina de suceder, ¿no? Y no terminamos de encontrar esa realidad de que los costes o que el cloud es más barato que un data center on-premise o que tener las máquinas en nuestro propio oficina. Está claro que algo está fallando y posiblemente es el mensaje que damos o el mensaje que da los proveedores de cloud como Microsoft, porque realmente sí que hay ahorro de costes, pero para eso hay que trabajar, para que eso hay que conocer nuestro entorno, conocer nuestras aplicaciones y saber cómo conseguir esa optimización. Y para eso tenemos aquí una serie de artículos y podemos estar hablando, pues seguro que hay 20.000 charlas, sesiones y vídeos en YouTube hablando de esto, pero quería traeros un par de artículos que han publicado del equipo de producto de Microsoft sobre cómo, bueno, una guía de cómo optimizar costes, ¿no? Y creo que son buenos tips que creo que hay que tener en cuenta, ¿no? Lo primero, tener claro que hay diferentes fórmulas, ¿no? No hay una única bala de plata para poder optimizar el coste de tu aplicación, optimizar los costes de tu infraestructura de Azure, sino dependiendo del servicio, dependiendo de la aplicación, vas a poder aplicar unos u otros. Empiezan hablando de los beneficios híbridos, ¿vale? Que es algo que Microsoft tiene en Azure, a diferencia de cualquier otro cloud, tenerlo en cuenta. Y esto nos permite el poder utilizar ese licenciamiento que ya tenemos en nuestro software Azure Apps, esa licencia que ya tenemos en Windows Server, esa licencia que ya tenemos de SQL Server, y que aplicándola en Azure nos permite optimizar o ahorrarnos recursos. Esto también se puede llevar ya no solo a Windows Server, a SQL Server, sino también a beneficios como pueden ser Linux, como puede ser Red Hat o como puede ser clústeres de AKS habilitados con ARC, con lo que tener en cuenta que hay una forma de poder reutilizar esos, ese licenciamiento que ya tenéis en Azure para que al final tenga un coste inferior. Luego está las reservas de instancias o los planes de ahorro. ¿Vale? Y creo que primero tenéis que tener claro cuál es la diferencia entre los dos, tener en cuenta que cuando yo tengo una reserva, lo que hago es reservar un servicio específico, una máquina virtual específica, un app service específico, una CPU específica, ¿vale? O una base de datos, el SKU de una base de datos SQL específica. Y lo que hago es que hago un prepago y tener en cuenta eso, un prepago a 1 año o a 3 años de esa infraestructura, de ese tamaño de máquina o de ese tamaño de SQL Server, ¿vale? De SQL Azure. Y eso al final nos va a aplicar una serie de descuentos. Creo que el mayor suele ser entre un 70 y un 72% de descuento en una reserva a 3 años. Esto es mucho ahorro, pero también implica que tenéis que tener ese uso en 3 años. Hay una serie de circunstancias en las que podéis cambiar el tamaño de máquina, se pueden realizar ciertos cambios, no es tan inflexible como parece, pero al final son 3 años de consumo de los recursos que reservemos, con lo que puede ser muy interesante. Y luego está los planes de ahorro, que es una forma nueva y flexible de poder aplicar, pues eso, una reserva de recursos un poco más flexible que la reserva que estábamos viendo antes y que nos permite también hacer ese ahorro, ¿vale? Al final, con un plan de ahorro, lo que estoy haciendo es aplicarle un consumo a una serie de servicios, pagar por ellos y tener ese descuento por el uso en el que estoy haciendo, ¿no? Entonces, fijaros cómo con uno o con otro vais a ser capaces de ir ajustando el coste del uso que tenéis de los recursos. Luego, algo importante y que como estamos en on-premise no tenemos ese problema, pero que en cloud es fundamental y en Azure es fundamental y es identificar los recursos que no se están utilizando.
identificar qué recursos están huérfanos, ¿vale? Por ejemplo, un recurso huérfano es elimino una máquina virtual y se me queda el disco duro o la tarjeta de red y no se elimina. Bueno, pues vais a estar pagando algo muy residual, pero vais a estar pagando por esos recursos. La máquina virtual ya no existe, pero el disco duro, el Virtual Network se os puede quedar huérfano y podéis tener que seguir pagando por ellos. Bueno, pues esto es importante. Y hay una serie de notebooks que os pasaremos en el enlace y una serie de workbooks que os permite poder encontrar esos recursos parados o esos recursos huérfanos. Y luego aquí también la otra parte, identificar cuándo vuestras aplicaciones no están en uso para bajar el tamaño. Hay algunas que pueden ser de forma automática con AutoScale, pero hay otras que pueden hacerse con programación, con PowerShell o con Azure Click, como sea, pero podéis optimizar el uso. Siempre pongo un ejemplo tonto, ¿no? La aplicación de recursos humanos se utiliza una vez al mes para sacar las nóminas, pues el resto de días a pagar esa máquina. Y no estáis pagando por la computación de esa máquina que está encendida, que solo se utiliza una sola al mes, ¿vale? Es un ejemplo. Luego, identificar el SKU adecuado. Y esto es importante porque al final, posiblemente un app service en plan premium V3 o V1 sea igual o un poquito menos caro que un estándar V3, pero tiene mejor rendimiento. Entonces, ¿por qué no pagar por el de mejor rendimiento eh, cuando incluso es más barato? Bueno, pues eso son cosas que tenéis que identificar. No todos los SKUs son iguales. No todos los SKUs tienen el mismo precio ni rinden igual. En máquina virtual lo podéis ver de una forma diferencial. Los diferentes tipos de máquinas virtuales que hay, los A, los H, los F, pues eso significa que tienen diferentes procesadores, diferentes tipos de memoria y rinden diferentes. Y a lo mejor sois capaces de encontrar una máquina virtual que rinde muy bien con vuestra aplicación y es más barata que a lo mejor la que estáis utilizando, ¿vale? Y conseguís SKUs diferentes que dan el rendimiento adecuado al coste adecuado. Bueno, pues eso llevarlo a cualquiera o casi cualquiera, cualquier servicio que tengáis en Azure. Luego, la parte de logs. Y aquí hay dos opciones que tenéis que barajar o algo que se contrapone. Tenéis que monitorizar, tenéis que aplicar logs y eso os permite también encontrar esas ineficiencias porque un buen log os permite identificar patrones de uso de la aplicación y os permite identificar dónde se está consumiendo memoria, dónde no se está consumiendo memoria para poder reducir, pero también eso implica un coste porque los logs son caros. Los logs implican un aumento de coste y muchas veces no los tenemos en cuenta a la hora de hacer nuestra estimación de coste y a la hora de poner nuestra aplicación en Azure. Bueno, pues es importante que podáis balancear los logs, que tengáis los logs adecuados para poder identificar esos patrones, pero también que no se os vaya el coste a nivel de logs. Y luego tenéis aquí una serie de workbooks, como os comenté antes, donde tenéis pues dashboard y donde tenéis recursos para poder identificar qué está pasando con vuestra suscripción y qué está pasando con los costes de vuestro servicio. Y luego, por último, hay un toolkit que se llama el FineOps Toolkit, que es una serie de buenas prácticas, una serie de informes que os permite identificar dónde están los costes de vuestra suscripción y poder aplicar esta metodología de Finance Operation para poder garantizar que estáis con un buen control de presupuesto, con una buena optimización de costes y una buena asignación de recursos donde toca. ¿Vale? Luego aquí hay otro artículo que habla más o menos de lo mismo, lo voy a pasar por encima, pero es lo que hemos hablado. Apaga los recursos que no estén en uso, dimensiona correctamente, aplica los saving plan, aplica las instancias reservadas, aprovecha los Azure Hybrid Benefit, utiliza el autoescalado y si no hay autoescalado, hacer el autoescalado de forma manual. Utiliza o elige el compute service adecuado y un diagrama, si no lo conocéis, donde os ayuda a identificar cuál es el servicio de computación más adecuado para vuestra aplicación y una serie de enlaces como los que estábamos viendo antes para poder optimizar y ayudaros a encontrar, identificar esos huecos de optimización. Aunque no lo parezca, el cloud no es delegarlo todo en Microsoft, todo también es una cuestión en el que podemos aplicar o podemos llevar a seguridad, es una cuestión de que es una delegación compartida, ellos o Microsoft va a ayudarnos, pero también tenemos que nosotros ser capaces de
aplicar las optimizaciones y cambiar un poco el chip de lo que hacemos en on-premise, de lo que hacemos en nuestra infraestructura, a lo que tenemos que hacer en cloud, que no es para nada igual. Gracias por sintonizar Unplugged Lite. No olvides seguirnos en tus plataformas de podcast favoritas para no perderte ningún episodio. ¡Hasta la próxima!